Bueno, regresamos aquí al Café de Nadie con nuestros invitados. Alguna vez escuché por ahí, creo que en los Estados Unidos, que decía un norteamericano común, que la diferencia entre los protestantes americanos y los latinos eran dos verbos fundamentales, que eran el to do y el to be, el ser y el hacer. Y bueno, lo explicaban de esta manera, dice, cuando alguien va a buscar un trabajo en Estados Unidos no dice yo soy, yo fui, o yo soy hijo de, o yo seré, ¿no? Dice, mejor, ¿qué sabes hacer? Claro. Entonces, esa es la diferencia, dice, y al latino se nos cuelga mucho, o se nos da mucho el to be, el ser. Y bueno, en ese sentido, Andrés Oppenheimer, que es un latino, pero con mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos, en Miami específicamente, pues se ha especializado en indagar el alma latinoamericana y en dar una explicación por qué de nuestro atraso, ¿no? Entonces, en este libro que tengo aquí, dice Basta de historias, precisamente cuestiona todo ese historicismo que ha hecho nuestros dirigentes y la escuela fundamentalmente para formar a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, y que también es como una patadita trasera también al marxismo que ha imperado en ciertos círculos de la educación. Y digamos que en el Estado mexicano han tenido cierto impacto, ¿no?, para la hora de abordar la historia nacional. Yo les recomiendo mucho este texto, es una revisión de la experiencia educativa en muchos países que son exitosos, como Finlandia, China, Chile, incluso hasta Brasil, y se analiza el caso mexicano también como un fracaso completamente, ¿no? Y en una sociedad, en un modelo educativo dominado por una señora que se llama Elveste Gordillo, ¿no? Entonces este es el libro de Andrés Oppenheimer que yo le recomiendo mucho y que Octavio se lo presté y lo tuvo como 4 meses en su casa. Octavio. Hasta que lo leí y lo terminé. El libro es bueno como una crónica de lo bueno que se está haciendo a nivel educativo, a nivel mundial prácticamente. Está también el ejemplo de Singapur, de China, de Israel, pero me parece que adolece de un gran pragmatismo, cosa propia de Andrés Oppenheimer. Es decir, dice, los chinos a tal edad, digamos a los 17 años, están listos para la universidad, y eso es un éxito. Y cuando habla del caso israelí, dice, los israelíes terminan y están listos para la universidad a los 21 años, pero es tradición que hagan 2 años de mochileros. Hombres y mujeres agarran la mochila y se van a viajar por el mundo durante 2 años. Entonces ingresan tardíamente a la educación superior ya formativa, ya formal de la carrera. Entonces me parece que es muy pragmático, pero sus lecciones son de una claridad meridiana. Pone el caso de Brasil, el caso de Chile, por ejemplo, donde dice movimientos originados en la sociedad conservan cuando se convierten en política de Estado, incluso sus nombres que tenían cuando eran movimientos impugnadores al sistema, es decir, el gobierno retoma la protesta, la hace suya, la asimila y la dinamiza al interior de las propuestas gubernamentales, cosa que nunca ocurre en México, por ejemplo. En México es patético cómo nos trata, se llama el capítulo que se refiere a México, a la educación mexicana, se llama El Reino de la Maestra. Se refiere obviamente al Elveste Gordillo y a todos los vicios, la herencia de plazas, a todos los vicios que tienen que superar los maestros y la educación mexicana para poder dar un salto la compra de adelante. plazas, la herencia a sus hijos, nietos y todo. Pero Enrique, tú decías algo también fuera del aire que quiero retomarlo y tiene mucho sentido con esta visión estadounidense de este pragmatismo que tú llamas sentido común y que dice que decías que falta en la vida de nuestros políticos, ¿no? Por ejemplo, a Obama le aprueban casi la deuda o están a punto de hacerlo para poder escapar de una crisis pues que avasallaría a todos prácticamente, se los llevaría. Entonces hay un sentido común de autoprotección. En la clase política mexicana esto no pasa, decías tú. No, tenemos un problema que está sucediendo desde 1997. Desde el momento en que ya el presidente de la República se queda sin el control del Congreso, las iniciativas no se le aprueban. No se le aprueban y entonces parece que cada quien le apuesta a que al país le vaya mal, para entonces poder después recoger los despojos. Eso es lo que pareciera que está apostando. De ahí tenemos propuestas ya aprobadas incluso por el Senado de la República que están congeladas en la Cámara de Diputados, que son
electorales para el país. La Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Son cosas que no tendrían por qué atorarse. Y se atoran porque saben que este tipo de reformas va a beneficiar y a producir finalmente la instauración democrática que no tenemos todavía. Se dio una alternancia en el 2000, pero no ha habido un proceso de instauración democrática. No hemos podido romper con el régimen autoritario del pasado. Es una realidad. Y el PRI se detiene las reformas. No, tiene el freno de mano. Pues exactamente, porque quiere que al país le vaya mal para después tratar de recoger los pedazos. Y eso es irresponsable, y eso hay que decirlo, hay que denunciarlo. Y ellos tienen mayoría. Yo retomo lo cultural, ¿no?, que se ha manejado. Creo que Max Weber, en la Ética Protestante, nos da una lección, ¿no? ¿Por qué los anglosajones, por qué los norteamericanos, los canadienses, que se fundan después que México y se independizan antes que México, en el caso de Estados Unidos, son prósperos, ¿no? Esa idea cultural de acercarse a Dios a través del trabajo y no a través de la penitencia, como somos los latinos. La otra, hay un buen libro de Roger Bartra, sociólogo, La jaula de la melancolía, donde explica también ese juego perverso que se nos ha metido a través de la cuestión cultural familiar, educativa, y que ahora en el reino de la maestra pues se sigue haciendo, ¿no? Esto nos ha dado un híbrido político, ¿no? Es un híbrido, es el tlatoani, el caudillo, el dictador, el faraón, el rey, que se compactó en el siglo XX en México a través de una vestimenta institucional, se va y se canaliza en los gobiernos, y eso crea un híbrido que se ha venido a estudiar. Todos los sociólogos y politólogos del mundo han estudiado los regímenes mexicanos propiamente en el PRI, ¿no? Y ese para terminar con la frase de Mario Vargas Llosa. Así es. Crear la dictadura perfecta. La dictadura perfecta. Creo que se acabó la dictadura perfecta, ¿no? Sí, porque es una dictadura imperfecta ahora, ¿no? Bueno, con muchos la dictadura efectos. perfecta precisamente se daba en el momento que tenían el control totalitario del Estado. O sea, era un régimen autoritario el que teníamos. Ah, no, sí, por supuesto, pero ahorita vivimos una dictadura imperfecta ya. Y ¿no? en ese sentido... Que deja ver cuarteaduras y toda la pobredumbre de un sistema ya completamente desfasado, ¿no? Y que incluso yo lo veo más en torno a la violencia, que estamos en un Estado fallido, como lo llaman los gringos. Como bien lo llaman los gringos. Vimos un Estado fallido. La verdad, y que ya lo vemos en la vida cotidiana, pues. ¿Ustedes no lo han visto? Bueno, es que un Estado fallido es cuando el Estado no puede gobernar, cuando el Estado no está gobernando. El Estado está gobernando. Está gobernando que estamos aquí, ¿no? O sea, la dominación funciona. Es ahora imperfecta porque se ven muchos efectos. Yo siento que lo que estamos viviendo es una feudalización de ese sistema de dictadura perfecta. Una balcanización. Sí. En el caso del poder político, en el caso del poder político, los gobernadores se convirtieron en virreyes. Exactamente. Es que el problema es el gran Tlatuani. Yo creo que el problema es que los partidos opositores asumieron ese híbrido. Lo superaron. Lo asumieron con Cuauhtémoc Cárdenas en el PRD. Lo superaron. Yo en mi postura creo que no lo superaron. Y el panismo a través de Fox, con todas sus dicharacheras frases, y el propio Calderón y su séquito, han asumido eso híbrido del sistema. Y hoy lo trágico de esto es que antes del 2012, dice el panismo, no hay que permitir la vuelta del PRI. Y el PRD lo mismo dice, no hay que permitir al viejo régimen. Es que no hicieron su trabajo, se asumieron como opositores, pero no como contrincantes. Y ese es el problema que se va a pagar en el 2012 por esos partidos que tuvieron la fortaleza y que han venido disminuyendo su capital. Yo no creo que sea tan automático el regreso al PRI, ¿no? Yo creo que la elección, el proceso electoral de Guerrero, el que vivimos en enero, nos puso hay algunas evidencias de que no es tan fácil, como que hay un recuerdo y una memoria en la gente, ¿no?, de lo que ocurrió con el pasado régimen, y que es difícil volver a él, ¿no? El problema en cuanto a la memoria es que hay muchachos de 18 años que no recuerdan, que no saben. Que no tienen por qué recordar. Además, no tienen por qué recordar. El problema son la generación que va a hacer sus primeros votos. Y que los padres nunca les han dicho nada.
No, pero no tienen por qué decírselo, es decir, se los puede decir la práctica. El mexicano O la escuela. de hace ¿Qué 25 no años... se estudia historia en la Bueno, escuela? pero está la maestra, por favor, lo acabamos de decir. Perdón, es ¿qué el reino de la maestra, Octavio? ¿Qué maestra? La Bester. vitalicia, fíjate la Bester. educación que se le está dando a los hijos. El sindicato de trabajadores intelectuales más grande de América Latina, porque los profesores son trabajadores del intelecto, desde que sea la gente supuestamente. tienen un dirigente vitalicio. Sí, es una pena. ¿En qué modelo de democracia se da una dirigente vitalicia? Yo le pregunto a los maestros que conozco, oye, explícame esto. Stalin, yo creo que sí. Es diferente, pero nunca se nombró vitalicio. Era vitalicio, pero nunca se nombró. No, sí, Hugo Chávez Fidel quería ser Velázquez, sí, vitalicio, Fidel Velázquez en la CTM. pero nunca se nombró. ¿Era vitalicio? Sí. Pero que yo recuerde no estaba en los estatutos. O sea, era vitalicio porque se reelegía cada 6 años. Sí, el CENTE sí, ahí está. El CENTE está en los estatutos, tenemos una dirigente vitalicia, o sea, una dueña del sindicato hasta que se muera. Y lo más probable es que deje a una hija, un yerno por ahí. Pues sí. Hay un yerno que está trabajando ya de subsecretario. Bueno, entonces difícilmente vamos a subtraernos de la cultura. Así Porque es. al fin y al cabo pues estamos aquí, ¿no? Se reproduce Así todos los que, días. ¿qué quiere decir? Pues que vamos a seguir durante los próximos años viviendo en lo mismo, y la misma experiencia, ¿no? Parece ¿Quién que no hay sabe? escapatoria. Por lo menos según lo que están diciendo el ustedes, PAN... y yo no lo creo. No. El PAN, en la voz de Santiago Krill, él dijo claramente que no va a haber ningún tipo de alianza con el Bester Gordillo. El que no la quiere no la busca, y lo dijo desde antes. Aparte. No, porque ella no quiere ir con ellos. Si ella quisiera ir con ellos, ustedes irían con ellos. Claro. Pues, quién sabe. No, el PAN es pragmático también. Si fueron con ellos, con Felipe Calderón, ¿por qué no van a ir con Santiago Krill, no? Y doña Elvester ya vio la ola, pues ya vio dónde está la fuerza. Sí, es donde va tiene a un tener olfato más, de más diputados, esa más huesa, ¿no? senadores. Sí, ella va a apostar, me Va por lo imagino, que suyo. por el... Ella nunca se fue y lo dice. Claro. Si no es gripa. Y hoy le apuesta al PRI otra vez. Y el PRI le apuesta a Elvester Gordillo y lo ha dicho. Puedo ir en la alianza. Aunque hay sectores dentro del PRI también que eso me ha gustado, por ejemplo, y creo que es la voz de Manglio, que no me gusta mucho como político, pero él está diciendo que se debe de analizar si se va realmente con esta mujer que les hizo el fuchi en cierta coyuntura pasada, y que además así es un lastre social y tiene una imagen pésima ante la sociedad. Pero no lo hace como el heraldo de la democracia, lo hace porque la tendencia de Elvester Es Enrique. es Enrique Peña Nieto. La otra es cómo salen raspados los precandidatos en este momento. Josefina la descubre la propia Elvester. Ella fue parte de la negociación, y Yunes también. Krill, con la cuestión de los juegos, sale raspadísimo. Lujambio, con la cuestión del bicentenario, sale raspado. Y por la otra parte, hay un encubrimiento mediático bien fundamentado del que posiblemente sea el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, que es un príncipe de telenovela, casada con la princesa de las telenovelas del Canal de las Estrellas. Es decir, hay que ver el pragmatismo que dices, Enrique, con respecto a los gringos, se aplica también, chafamente dicen algunos, pero se está aplicando. Y se ha refinado esa situación de mostrar lo mejor, las fortalezas, dicen en los análisis FODA, y minimizando las amenazas. Las debilidades. Y debilidades, Bueno, ¿no? vamos a continuar con este tema y con otras aristas que nos deja, con otras apostillas que tiene, pero vamos a ir un corte y regresamos.